Nunca, este profe nunca graba este men. Entonces, compartir pantalla, compartimos acá, compartimos el audio y le damos Mister, play. Cuénteme, ¿y usted no le da flojera pararse tan temprano a dar clases? ¿Sabéis que no? Prefiero que sea temprano. Y últimamente ya Ay, no, regularicé el mister. sueño. Me costó regularizar Yo el prefiero sueño. que sea en vivo. Regularizado. Yo igual prefiero que sea en vivo, en verdad. Ya, chiquillos, atención al video. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus. El título de emperador, que significa vencedor en la batalla, lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo.
Después, entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la tetrarquía, o gobierno de 4. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año 313. Convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador que pasó a denominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del Imperio Romano en 2 mitades repartidas entre sus 2 hijos. Arcadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. Y con esto yo creo que está bien el video. Con el comienzo de la Edad Media, ¿cierto? Con la caída del Imperio Romano en Occidente, ¿cierto? Que comienza en el 476 y que, como les digo, chicos, da inicio a lo que interesante. es súper interesante el video. Les recomiendo mucho el canal, se llama Academia Play, les enseña mucho, y si quieren seguir sabiendo sobre el Imperio Romano, pueden seguir viendo el video, está en internet. De Como ahí spoiler, empieza en la parte, Mister, en la parte donde empezaron a ejecutar a los cristianos fue la crucificación de Cristo, algo así. no, pues la crucifixión de Cristo fue en el año 0 de antes de Cristo, después de Cristo, pues fue hace 400 años que había pasado eso. Pero como te digo, durante muchos años la religión, si se dieron cuenta, Constantino, ese emperador romano, fue el que legalizó la religión católica, y ahí el Imperio Romano pasa a ser un imperio monoteísta. Deja de ser politeísta, y eso es súper importante, porque también tenemos que recordar, chicos, que en esta unidad, la que nosotros vamos a empezar en la Edad Media, va a ser súper importante el cristianismo. De hecho, va a ser la piedra angular que va a mover a toda la Edad Media, ¿cierto? Porque imagínense, cómo uno a los judeocristianos, a los pueblos germánicos, a los imperios greco-romanos, cómo uno a esas 3 grandes naciones solamente en una, gracias principalmente a lo que es la religión. Entonces, como les digo, va a ser súper importante esta idea, y quiero comenzar este comienzo de la Edad Media para que no se les olvide con la invasión bárbara de los pueblos germánicos al Imperio Romano. Y esto va a ser súper importante porque estos 2 pueblos se van a juntar y van a empezar a crear una propia cultura, la cual va a sentar las bases de la civilización occidental. Entonces, súper importante eso para que lo tengan en consideración. ¿Cómo, perdón? Que se nota mucho la traición. ¿La tradición, dices tú? Traición, ¿Cómo la traición? porque que se intentan se traicionaban unos a otros. otros y se mataban. No, se mataban uno al otro, sí, ¿no? Sí, como Todo te el digo, rato se mataban. imagínense. Hacían una matazón ahí. Por eso era súper importante en esta época los generales de los ejércitos, porque los generales de los ejércitos eran literalmente los que traían paz a los imperios en aquella época. Tenías que ser un general fuerte, un general robusto, porque te estabas constantemente peleando con el resto de civilizaciones. Entonces, por lo mismo, era súper importante esta cualidad.
Entonces, chicos, Pero más, principalmente con eso vamos a dar pie a esta nueva unidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad principalmente? Se los voy a compartir. Voy a compartir este PPT, que como ustedes saben, lo voy a estar subiendo posteriormente a la plataforma. Ahora vamos a trabajar cada 3 semanas con estos PPTs, entonces van a tener mucho tiempo para poder hojearlo, así que no se preocupen tanto si no avanzamos el día de hoy. Y también hay una actividad en este mismo PPT, ¿cierto? Que también la van a ver más adelante, que tienen que hacerla dentro de estas 3 semanas. Súper importante. ¿Ok? Entonces, segundo semestre comienza la unidad número 3, la Edad Media y el nacimiento de la cultura europea. Si tuviera que resumir la cultura europea, sería un mix, una mezcla entre la religión católica, las costumbres de los pueblos bárbaros, los pueblos germánicos. Por cierto, el pueblo que conquistó la parte occidente de Europa fueron los godos, y los godos son los descendientes de los hispanos. Los hispanos, bueno, son literalmente los españoles. Entonces, para que se vayan haciendo una idea de las mezclas que fueron evolucionando posteriormente. Entonces, una mezcla, como les digo, entre los pueblos germánicos, los cuales no son solamente los godos, están los visigodos, están los ostrogodos, están los teutones, están los leutones, están los anglosajones, están los francos, hay muchos pueblos germánicos, así que tampoco, bueno, igual van a tener que hacer una tarea sobre ellos, así que ahí lo van a ver. Y como les digo, es una mezcla entre estos pueblos germánicos que invadieron Europa, ¿cierto? Que vinieron desde el norte de Europa y fueron bajando, y el pueblo romano, ¿cierto? La cultura grecorromana. Y estos dos tipos se fusionan, ¿cierto? Como que los tipos, como que ganan los pueblos germánicos, sí, pero vamos, que literalmente toman todas las costumbres y cultura del Imperio Romano. Y ahí se ve claramente la mezcla y por qué nosotros heredamos tantas cosas. Si se recuerdan el video, palabras como senador, parlamento, emperador, imperio, etcétera, son palabras que literalmente nosotros podemos transpolar a la actualidad. Bueno, emperador y imperio no Monopolio. tanto, pero el parlamento, etcétera, como les digo, son Monopolio. palabras. ¿Cómo, perdón? Monopolio. Monopolio no es una palabra, o no sé, ¿de qué época es el monopolio? Creo que esa palabra es más. ¿eso no es un juego? Monopolio comercial. No, pero creo que una Ah, palabra. yo sí, yo me acuerdo que Es un juego, Alexa, pero también es un... Es una palabra, pero creo que esa palabra es más contemporánea. Entonces, chiquillos, Es algo que podemos sucedió, heredar algo que se muchas utilizó. cosas del Imperio Romano. Entonces, comenzamos con la unidad. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Me interesa que ustedes manejen estas cuatro verbos. Primero, me interesa, uno, que conozcan las principales características de la Edad Media y que también valoren el legado de algunos elementos de esta cultura. Porque claro, podemos decir que llegaron acá a América, ¿cierto? Y que de alguna manera destrozaron todo y que se metieron a la fuerza y nos conquistaron y nos colonizaron, pero también tienen muchas cosas buenas, muchas cosas que la verdad que nos hicieron evolucionar tanto como civilización hasta la actualidad, y es súper importante entonces que los conozcamos. ¿Qué más? 2. Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente, estamos hablando del Imperio Romano, ¿cierto? Y la confluencia de las tradiciones grecorromanas, judeocristianas y germanas. Como les digo, ¿cómo meto a los grecorromanos, a los judeocristianos y a los pueblos germanos, cómo los meto dentro de una misma cultura? Con la religión católica, que no se les olvide. Cuando hablamos de Edad Media, hablamos literalmente de la religión católica porque va a ser el que va a dominar. ¿Ok? Súper importante ese detalle, chicos, y lo tienen que tener claro constantemente. Muchas veces se dice, chicos, que esta Edad Media fue una época oscura, una época en la que primó la ignorancia y primó el miedo también porque la religión controlaba todo. No obstante, sí se hicieron grandes cambios en la Edad Media, se avanzó mucho también en la Edad Media, y por ejemplo, el mayor ejemplo es el ítem número 3, ¿cierto? Que también tenemos que analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo VII, a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas y el desarrollo del comercio, y también, súper importante, el surgimiento de las universidades. No obstante, las universidades en esta época enseñaban principalmente religión, ¿cierto? Enseñaban teología, el cual es el estudio de la palabra de Dios. No obstante, como les digo, es la piedra angular para iniciar a los estudios más profundos en diferentes áreas. Y como les digo, como la religión Mister, tengo una abarcaba todo, pregunta. ¿sí? ¿Qué es espérate que no leo. Germana, ¿qué es eso? Germanas son los pueblos germánicos, ¿ya?
Los pueblos germánicos son unos pueblos que vienen del norte de Europa y que traen diferentes tradiciones al Imperio Romano y que de alguna manera hacen que el Imperio Romano caiga. Entonces, esos son los pueblos germanos. Los vamos a ver más adelante, tranquila, y tienen que hacer un trabajo sobre los pueblos germanos. Así que tranquila. ¿Qué más? Renacimiento de la vida urbana en las universidades, súper importante, chiquillos. Cuando ustedes les hablen de la Edad Media, automáticamente ustedes tienen que entender que la vida media se desarrollaba básicamente en el campo. Y la persona que tenía mayor poder económico en la Edad Media no era la persona que tenía más plata, era la persona que tenía más tierras. El que tenía más terrenos era la persona que tenía más poder adquisitivo en la Edad Media, porque podía contener a más gente trabajándole a él en sus tierras. Entonces ahí generaba más excedentes y podía comercializar con otras personas. Van a ser estos famosos señores feudales que se conocen en aquella época, los cuales de alguna manera, si querían seguir conquistando más tierras para seguir trabajándolas, le ¿Como pagaban, Naruto? como Naruto, exacto, le pagaban al ejército cristiano, ¿cierto? Y le pagaban para que conquistaran nuevas tierras y así tener mayores territorios. Y cuando los señores feudales le pagaban al pueblo, al emperador, perdón, al papa, al emperador católico, se le llamaban estas famosas cruzadas, los movimientos de las cruzadas que vienen de aquella época, ¿cierto? Entonces, súper importante, igual más que nada, el surgimiento de las universidades en el ítem 3, y también el ítem 4, que es comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval. Palabras como democracia, derecho y república no se implementaron tanto en la Edad Media porque son más del Renacimiento y de la Ilustración que en la época que sigue a la Edad Media, ¿cierto? Pero mundo como gremio y municipio sí son palabras que se empiezan a utilizar en aquella época y que también existen en la Edad Media. Súper importante, como les digo, para revisarlo. Entonces, chiquillos, esos son los 4 objetivos que me interesan para esta unidad. Y por favor, para ir cerrando la clase, como les digo, esto es una clase de introducción en la Edad Media, vimos un poco el Imperio Romano también, para que vayan haciendo, Estaba muy interesante. para que se ubiquen temporalmente también, ¿cierto? Entonces, ¿alguien quiere leer la cita para que nos vuelva a quedar claro todo esto? Yo, mister. Las consultas previas en las que te... Pero que Jorge siempre lee, ¿nadie más se quiere ofrecer? Yo leería Mister, pero leo Leería mal. Mister, No, pero... yo no leo bien, la No, verdad. yo leería Mister, pero tengo el internet mal y se escucha como robot. ¿Se escucha bien, Yo no leo estimada? bien. No, Sí, se por escucha bien, lea supuesto, usted. obviamente el router tiene más alcance. Mister, si quiere yo leo el primer párrafo. También lo tiene disponible. Ya lea el primer párrafo. Bueno. Que consume un poco No se escucha nada. Dice, Nada. yo sé. Dice, la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano fue el estado de mayor tamaño que haya conocido nunca la Euroasia occidental. Durante más de 400 años se extendió desde el muro de Adriano hasta el río Éufrates. Transformó la vida de todos los habitantes circunscritos por sus fronteras y dominó tierras, pueblos situados a centenares de kilómetros de sus confines. Ya, muchas gracias, Antonella. ¿Alguien quiere seguir? Yo, Mister. Yo le Ya. advertí. Yo. Ya, Alexa. ¿Podemos leerlo de nuevo? Es que no Yo- entendí muy bien. Ya, yo lo leo Sí, rápido. yo leo... Ok. No, yo iba a leer. Ya, perdón, ya, lea usted. No, lea usted, Mister, no se preocupe. Yo leo el primer párrafo. La caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano fue el estado de mayor tamaño que haya conocido nunca la Eurasia occidental. Durante más de 400 años se extendió desde el muro de Adriano hasta el río Éufrates. Transformó la vida de todos los habitantes circunscritos por sus fronteras y dominó tierras y pueblos situados a centenares de kilómetros de sus confines. Ya, ¿quién sigue? Dale, Alexa, ahora sí tú. Sin embargo, en el plazo de una generación, el orden romano se vio conmocionado hasta la médula, y los ejércitos romanos, en palabras de un contemplano, Dale nomás. Contemporáneo. Bueno, Aló. aló. se desvanecieron por completo, como sombras. En
¿qué significa ese número de años? Para decirlo en años, En lo 370, digo así como sale el número. ¿cómo está el número? En 376. En 376 llegaron a la frontera na- Danubio. nanubiana Ujú. No viene. del Imperio de Hungría. Alexa, Hola. Alexa, te silenciaste. perdimos a Alexa, ya no importa, sigo yo. En lo que era una completa ruptura, no, ¿a dónde quedamos? La frontera danubiana del imperio, un gran tropel de refugiados godos que solicitaba asilo. En lo que era una completa ruptura con la habitual política romana, se les permitió ingresar en el imperio pese a no haber sido sometidos. Se rebelaron y en plazo de 2 años lograron derrotar y matar al emperador. El 4 de septiembre de 476, 100 años después de que los godos hubieran cruzado el Danubio, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto, y quienes iban a componer el núcleo militar de uno de los principales estados que sucedieron al imperio, entre paréntesis el reino visigodo, fueron los descendientes de aquellos godos refugiados. O sea que el imperio que el imperio romano sucumbió, ¿cierto?, ante el poder de este pueblo germano que eran los godos. Entonces, chiquillos, con este comienzo de la Edad Media, ¿cierto?, con esta caída del Imperio Romano y asunción de los pueblos germanos, podríamos decir, damos inicio a la Edad Media, ¿cierto?, una época llena de brujas, una época llena de misterio, de Pero como oscurantismo, bruja, podríamos decir. mister. ¿Cómo? Como brujas. ¿Por qué de ¿En qué misterio? sentido? Si yo no había nacido ahí, mister. Lo que pasa es que en aquella época la gente tenía mucho miedo a las personas que no creían, por ejemplo, en la religión. Y, por ejemplo, muchas se daba Empezaron a crear rumores y inventos así. Exacto, se daba mucho que había mujeres, por ejemplo, que, no sé, pues, se rebelaban ante el status quo de la época y eran consideradas brujas y las quemaban. También vamos a ver un poco de eso. Así que no se preocupen. Pero, o sea, ciertamente, Suena en doloroso ser cierta quemado vivo. parte, mister, Ujú. en cierta parte, ¿sí existieron o solamente es un invento para matar a las personas que no estaban de acuerdo con ellos? Yo creo que un poco O de sea, ambas. Yo creo que las tipas igual, producto de que eran discriminadas por la sociedad, se creían el cuento de que eran brujas, pues, pero realmente las tipas quizás eran incomprendidas. ¿Se entiende? Yo creo que debe haber O un tal poco de vez, ambas. ok. Eran adelantadas a su época. Era lealtad de las su época, ¿Viste? ¿Y de brujas podríamos dónde sí decir. salió el tema existen. de los vampiros? Yo tengo esa duda. Eso surge, hoy me pillaste, pero también surge en la Edad Media, con estos castillos góticos, que se daba mucho de esta extravagancia. Pero Castlevania. déjenme investigarlo, déjenme investigarlo. Chicos, la actividad que tienen que hacer en esta guía, como les digo, vamos a trabajar por 3 semanas con esta guía, o por 2 quizás un poco menos, porque sí. Y lo que tienen que hacer para estas 2 semanas siguientes es esta actividad, ¿ya? Vamos a seguir trabajando con la guía, como les digo, hay más PPTs. ¿Y qué dice? La actividad consta de 2 partes. Deberán responder 4 preguntas, las cuales siguen a continuación, ¿cierto? Están más adelante, están acá. Y además de estas 4 preguntas, realizar una pequeña investigación, colocándome la ubicación, el entorno natural, las actividades económicas, el tipo de gobierno, un mapa y una imagen sobre sobre uno de los siguientes pueblos germánicos. Pueden elegir a los vikingos, a los godos, a los visigodos, a los ostrogodos, a los teutones o a los francos, ¿ya? Tienen ahí para elegir bastante, así que bien. Entonces, Mister, yo creo que lo voy a hacer un poquito simple, pues, porque estoy trabajando mediante el teléfono y las mismas cosas no salen en la computadora. no se preocupe, mientras lo haga, estamos bien. Ya, Ya, ¿puedes chicos, mostrar las preguntas o lo va a montar al modo? las subo en modo. Ya, chiquillos, atentos a la lista, que tengo que seguir con las clases. Atentos a la lista, por favor. Vicente Alarcón. Si alguien se dice presente en el chat, por favor me avisan. Vicente Alarcón. No está, mister, los veo a todos. Alexa, si está. Presente. Alexa, si está. Paula Allende. Paula Allende Tampoco, está. así ahí está. Paula, si está. Ricardo Aranda. No, Jorge Blonder, si está. Pero Daniel Castillo. Javiera, tienes que recordar que tienen que decir presente porque es pueden que los veo dejar aquí, po. Daniel Castillo está, no está. Sebastián Chacín. participantes. Sebastián Presente. Chacín, si está. Isidora Algueta está. Isidora no está. Julieta Fernández está. Julieta no está. No, Martín Galassi está. Sí voy. Larry García Sí. está. Larry sí Sí está.
Javiera Guzmán sí está. Javier Lara está. Larry García sí está, mister. Sí, lo coloqué. Javier Lara está. No está. Mario Maturana está. Aquí estoy. Mario sí está. Margot Medina está. Margot no está. Laurín Morales está. No está. Benjamín Morales está. Margot La Medina sí Margot está, sí profe. está. Margot sí Medina sí está, profe. Ya, sí Lo dijo está. en el chat. Laurín Morales está. No está. Benjamín Morales está. Margot dijo está. que sí. No. Kaila está. Tranquila, Margot, si ya la coloqué. Kaila Navarro está. Kaila sí. La Kaila sí. Sí. La Kaila sí. Sí. Sí está. Sí, Laura mister. Pacheco. No. Antonella Pulido. Sí, presente. No, Pablo no está. Reyes. No, mentira. Pablo Reyes. Isidora Riquelme si está. Presente. Catalina si está. Pablo Reyes Pablo está. Reyes dijo presente. La sí. Isidora Riquelme sí está. Isidora Riquelme si está. Catalina Sánchez. No está. Isidora Sandoval No. también está. Sí, la hice, sí. Aranza Zúñiga está. Y el Liudis Torres sí está, porque él le va a hacer Liudis, Liudis. Mister, Leudis. ¿Y cómo le digo? ¿Se llama Liudis? Leudis. Con Leudis. E. Laudis. Leudis. Pero si Liudis. le digo Liudis. Liudis. El que el Leudis. Leudis, tal cual como Primero se pone la lee. I y Leudis. después primero pone la I y después le pone la I, ¿no? Lo que pasa es que quizás no me escuchan la E, pero sí la menciono, sí la marco. Ya, chiquillos, que tengan lindo fin de semana. Ah.